Ya. Ok, buenas noches, chicas. Vamos a la clase de hoy, vamos a enfocarnos un poquito en la santidad y cómo nosotros debemos proteger esa santidad. Vamos a profundizar un poquito en lo que hemos aprendido en Levíticos. Y si nos da tiempo, trabajamos un poco la parachá de esta semana. ¿Está bien? Entonces voy a empezar en oración. Voy a empezar con Tejilín 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, nuestro maestro, te invocamos en esta noche en nuestra clase. Esperamos, Padre eterno, que tú seas el que nos ministre, el que nos enseñes y que nos permitas hoy conocerte un poco más. Padre, necesitamos, deseamos y anhelamos conocerte, deseamos y anhelamos conocer sobre tu santidad y cómo poderla aplicar a nuestras vidas, porque tú nos has dicho que tú eres santo y quiere que nosotros también lo seamos. Padre eterno, toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que no haya distracción, que no haya cansancio, que no haya sueño, que podamos recibir con una mente dispuesta y alerta todo lo que tú tienes hoy para nosotros. Yo te pido que tomes mi mente, mis pensamientos, mi boca, Padre, para que seas tú ministrándonos y enseñándonos tu palabra el día de hoy. Te alabamos, Padre eterno. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria, Padre eterno, el día de hoy. Amén, amén. Ok, vamos a... les dije que tuvieran listo, vamos a mirar, ahora más tarde vamos a mirar Romanos 11, 16. Vamos a mirar Primera de Corintias 6, 15 y vamos a mirar Primera de Corintias 7 del 1 al 16 posiblemente. Entonces, pero vamos a empezar, vamos a hablar un poco de santidad el día de hoy. Pero para hablar de santidad quiero recordarles, mire, y es importante lo que les quiero recordar ahora, porque es recordar y es la base para a donde quiero llegar con la clase de hoy. Entonces, quiero que recordemos un versículo bien importante que nosotros vimos en Levíticos fue: Kadoshim serán, porque yo Yahweh, su Elohim, soy Kadosh. Recuerde que Kadoshim es santidad. Entonces él no está diciendo, santos serán porque yo, su Elohim, soy santo. Él nos recuerda eso. Y eso está en Levíticos 19:2. Y también nos dice en Primera de Pedro 1 del 13 al 16, dice, como hijos obedientes de Dios somos llamados a ser santos. Hoy vamos a ver ejemplos específicos de cómo se ve esa santidad y cómo es ese llamado que nosotros tenemos a ser santos y a mantener esa santidad. ¿Sí? Entonces, por eso les quería recordar. Ahora, vamos a recordar este concepto importante que vimos cuando estuvimos aprendiendo sobre santidad. Una cosa que miramos
Espere, yo me devuelvo porque no iba bien. Sorry. Pensé que me... iba bien. Ok, lo voy a volver a colocar. Sorry. Pensé que me había desviado, pero no muy bien. Bueno, aquí está el mismo versículo. Dice, habla a toda la congregación de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Entonces, cuando Él nos habla de santidad, dice, la santidad es un estatus otorgado por el Eterno y solo Él. Él establece las reglas y límites. Él decide quién y qué es santo en sus términos. Entonces, recuerde que nosotros hemos visto que santidad simplemente es santidad. Él separó al pueblo de Israel y eso es lo que él dice cuando dice soy santo. O sea, yo te separé. Lo mismo nosotros, fuimos separados, somos santos porque fuimos separados por él. Y esa es importante que tengamos en cuenta, que esa santidad la establece él. No es una definición que el ser humano da, es decidido por el Eterno. El Eterno es el quien decide, él escoge, por lo tanto, él es el que santifica y él es el que determina qué cosas y qué términos determinan la santidad. Entonces, no es algo que el ser humano determina. Voy a repetir, es importante la base que estoy dando porque necesito que recuerden esto para lo que vamos a ver más adelante. Si entendemos y recordamos esta base, vamos a tener bien claro lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, otra cosa que les quiero recordar, el término, vamos a ver aquí, ¿qué es profanar? Recuerden, profanar quiere decir perder la santidad y perder la pureza ritual. La profanación trae inmundicia, ¿sí? O sea, cuando algo se profana es porque está inmundo, dañado, sucio. Ahora, el Eterno, recordemos que en el momento en que el Eterno separa a alguien, todos los seres humanos somos comunes. Y en el momento en que Él escogió al pueblo de Israel, entonces esa elección que Él hizo es lo que hace que ellos sean santos. Somos santos en la medida en que Él nos escogió. Es bien importante que este cuadro es bien importante recordarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona es común? Bueno, cuando somos simplemente comunes podemos estar en dos estados. Podemos estar en el estado de puro o en el estado de impuro. ¿Sí? El impuro dice que es resultado de estar en contacto y unión con lo inmundo. Y el puro es resultado de evadir contacto y unión con lo inmundo. Ahora, recordemos que una persona puede volverse impura, inmunda, cuando, digamos, la persona, una mujer tuvo la menstruación, está en un estado de impureza en ese momento, ¿sí? No cometió ningún pecado, pero está en impureza. Y recordemos ahora, también el ser puro, entonces, es que se ha cuidado y no ha estado en contacto. Ahora, la condición para una persona ser santa y estar en contacto con lo santo es que debe estar en un estado puro. Escúchame en esto. Esto es importante que lo recordemos aquí más adelante. Cualquier persona no fue separado, no es santo, entonces es común. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Para nosotros poder llegar del estado común al estado de santidad, tiene que haber
tiene que haber pasado de impuro a puro para poder llegar a ser santo. ¿Ok? Por lo tanto, no puede algo impuro, inmundo, llegar a ser santo si no ha pasado por el proceso de ser puro. ¿Ok? Esto es importante que lo recordemos. Ahora, el Nuevo Testamento afirma la idea de santidad, pero realmente no explica la santidad. Afortunadamente, la Torá sí la explica. Ahora, típicamente en las iglesias, la santidad es vista como, bueno, como un comportamiento noble, bueno, ¿cierto? La persona actúa de cierta manera, de una manera especial. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que yo noté cuando llegué a estar en una iglesia era la manera en que se saludaban hombres y mujeres. Como que no era muy natural abrazarse como que se tenía cuidado como para mostrarse, bueno, aquí hay que ser cuidadosos o algo así. Es muy fácil vernos santos, ¿cierto? Tratar de vernos santos, sí, yo oro, yo soy callada, yo tal cosa. Otra cosa es ser santo, que yo puedo mostrar ser santo. La santidad, aunque el comportamiento es importante, ¿cierto? La santidad mucho más que un comportamiento. La santidad es un estatus personal y una condición. Es un estatus otorgado por el Eterno. El Eterno es el que estableció las reglas de la santidad. Ahora, la santidad y la impureza desde el punto de vista de la Torá están conectadas, aun cuando estén casi opuestas en estatus. Voy a ver si me puedo devolver. No. Voy a devolverme un poco. Ok. La santidad y la impureza, desde el punto de vista de la Torá, están cercanamente conectadas porque aunque son opuestas en estatus, porque aquí está la impureza y aquí está la santidad, se comportan de manera similar. Primero, la santidad como la impureza son contagiosas. Escuche, la santidad como la impureza son contagiosas. Por ejemplo, en el altar, cuando el sacerdote está en el altar, recordemos que el altar es santo porque el Eterno todo lo que ha puesto allá lo ha separado, son santos. Y entonces cualquier cosa que toque esos objetos que hay ahí se vuelven santos. También, por ejemplo, la carne que se ofrece en el altar, la ponían en el altar y cualquier vasija que esa carne tocara se volvía santa. Por eso muchas veces la destruían después porque nada más nada que no fuera santo podía estar en contacto con eso. El vestido sacerdotal, el vestido del sacerdote, él se lo ponía y eso era un vestido santo. Él se tenía que haber bañado y purificado para poderse poner el vestido de santidad. Cuando él se lo quitaba, él se tenía que volver a bañar. ¿Por qué? Porque esa santidad que él había adquirido a través de ese vestido se podía contagiar a algo que él estuviera haciendo por fuera. Entonces, y a lo mejor ese algo no podía estar en estado santo. Entonces tenía que proteger la santidad y por eso tenía que bañarse para no contagiar la santidad a algo que no puede ser santo. ¿Sí? La santidad es peligrosa si es adquirida por alguien que no se supone que la adquiera. Los sacerdotes no pueden llevar a cabo sus obligaciones a menos que estén en un estado puro. Escuche,
El sacerdote. Los sacerdotes tenían una vida normal, ¿cierto? Y podían por alguna razón estar en contacto con algo inmundo, por lo tanto quedaban impuros. Pero cuando iban a servir, iban a dar su servicio, ellos tenían que hacer el lavado y el proceso de ser puros para poder mantener la santidad y estar en un lugar santo donde el Eterno les estaba llamando que estuvieran. ¿Ok? Al principio a lo mejor suena muy, pero sigan conmigo porque es importante para lo que vamos a hablar. Entonces, aquí en la rebelión que vimos en la clase pasada, la rebelión de Corá, recuerda que él se rebeló, ellos se rebelaron. Encontramos personas no autorizadas, no tenían la santidad, ofreciendo incienso no autorizado en un lugar santo a un Dios santo. Por esa razón es que ellos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron y traspasaron tierra santa y adquirieron santidad sin tener derecho. Eso está en la paracha que vimos anteriormente. Ahora, el principio es que lo que sea santo no debe ser usado para un propósito común, ¿sí? Lo que es santo no debe ser usado para propósitos comunes en un lugar santo, o cualquier cosa común no debe ser ofrecida a Dios, pues adquiere santidad y puede ser destruida, pues la misma no tiene como intención ser santa. Si algo no está, se supone que sea santo, la sola presencia de la santidad la puede destruir porque la contagia, ¿sí? Ahora, no todo el mundo fue creado para la santidad, o no todo el mundo fue creado para el mismo grado de santidad. Y aquellos que no fueron creados para la santidad no tienen derecho a la santidad. Y aquellos que tienen derecho solo a cierto nivel de santidad, no se les puede permitir que accidentalmente reciban esa santidad. Por lo que entonces, por eso es que muchas de las cosas que han estado pasando en Números tienen que ver con Dios protegiendo la santidad de Él y no permitiendo que haya contagio, no permitiendo que la gente que Él no le ha permitido agarre y toque la santidad. Y eso ustedes lo van a verlo más claramente a medida que sigamos a través del libro de Números. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que la santidad es algo muy serio y complejo. Ahora, y el Nuevo Testamento tiene cientos de referencias a la santidad. Y por alguna razón nosotros no nos damos cuenta de las partes muchas veces porque pues muchas cosas suenan bonito, pero nosotros no entendemos realmente el concepto de lo que es santidad. Si nosotros solo leemos el principio, el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no explica el concepto de santidad, se refiere a él muchas veces. Ahora, entonces, basado en esta base que les acabo de dar, ¿sí? Que es bien importante que este cuadro, yo los vi como tomando foto a este cuadro, muy importante que este cuadro lo tengan en cuenta porque a este vamos a hacer referencia a lo que les voy a decir. Entonces, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, entonces, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es una persona, era un rabino muy, muy radical, muy seguidor de la Torá, de la palabra, pero el apóstol Pablo, y entonces él escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el libro de Corintios, los libros que ahorita les referí fueron escritos por él. Entonces, él era un conocedor de la Torá, pero el Eterno se le apareció a él, Yeshua se le apareció y Yeshua se hizo manifiesto a él y lo llamó a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. Entonces,
el libro de Romanos, el libro de Corintios son libros que son cartas enviadas a diferentes iglesias por las situaciones que estaban pasando en esos lugares. Entonces vamos a ver vamos a ver el contexto de cómo el apóstol Pablo aplica y habla de estas cosas, aplicándolo a las situaciones que estaban viviendo estas iglesias o estos lugares que estaban empezando a formarse y a reunirse a través de despertar y de conocimiento en Yeshua. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, que tiene que ver con esto, vamos a ver Romanos 11:16. Y dice así, Romanos 11:16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas restantes, las ramas, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Dice, si las primicias, es decir, las primeras partes son santas, mire, yo no sé, ustedes, algunos de ustedes, ¿quién de ustedes ya ha hecho el pan jala, el pan del Shabbat? ¿Quién de ustedes ya lo ha hecho? Ok, yo también, ok. No. Cuando uno aprende a hacer el pan jala, cuando uno está aprendiendo a hacer el pan jala, cuando uno pone la harina, pone el aceite y pone un poquito de sal, uno hace esa masa y luego ahí uno agarra, uno la masa todo y luego uno agarra un poquito, ¿cierto? Y uno hace una oración sobre ese poquito de masa que uno agarró. Hace la oración, ¿sí? Bueno, ¿qué está haciendo uno con la oración? Uno con la oración está santificando la masa, ¿cierto? Entonces, pero uno solo agarra un pedacito de masa. Entonces, luego vuelve y la pone y empieza, ahora sí, le echa el huevo, le echa todos los demás ingredientes. Entonces, pero esa masa ya quedó pura, ya quedó santa. Entonces, mira que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, si ese pedacito fue santo, todo lo que lo tocó es santo, ¿cierto? Todo lo que lo tocó es santo. Él dice eso aquí. Y también dice, si la raíz es santa, también son las ramas. Recuerde que nosotros leímos en otros versículos de él anteriormente que él decía que nosotros somos injertados al árbol. ¿Cuál era el árbol? El árbol es el pueblo de Israel y nosotros fuimos ramas injertadas. Si ellos son santos, entonces nosotros también somos santos, ¿cierto? Eso es lo que él está diciendo aquí. Si las primicias son santas, Pablo asegura que si un pedazo de la masa es santa, pues también toda la masa lo es. Y si la raíz del árbol es santa, pues también las ramas pegadas al árbol son santas, ¿sí? Entonces, la pregunta entonces sería la siguiente. ¿Bajo qué principio del Eterno esa masa y esas ramas del árbol llegan a ser santas solo por un pedazo de masa y la raíz del árbol es santo? ¿Sí? Porque el apóstol Pablo está diciendo eso. Entonces, hay que pensar, o sea, bueno, ¿por qué él está diciendo eso? ¿Qué principio espiritual él está aplicando si él es un hombre conocedor de la Torá para venir aquí en el libro de Romanos y decir eso? ¿Sí? Ahora, Pablo ni tan siquiera se molestó en explicar lo que él estaba diciendo ahí. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que lo estaba escuchando era judía. Y los judíos conocen estos principios de la Torá. Por eso él no se molestaba en explicarla. Pero nosotros que no somos judíos, que no crecimos en esa cultura, nosotros necesitamos que estas cosas nos las expliquen. Ahora, ellos entendían muy bien el principio de la Torá. Este principio, ¿cuál principio entendían muy bien? Este principio. La santidad y la pureza pueden ser transmitidas por medio de contacto.
ese principio de la Torá, él lo estaba aplicando en este versículo de Romanos 11:16. ¿Qué estaba diciendo él? Ah, pues si un pedacito de la masa es santa, toda la masa es santa, porque la santidad se contagia. Un pedacito, la raíz del árbol es santa, pues todo el árbol es santa, porque la santidad se contagia. Ahora, nosotros tenemos ideas distorsionadas en el Nuevo Testamento sobre santidad porque nosotros no estudiamos suficiente la parte fundamental. ¿Cuál es la parte fundamental realmente? La Torá. Nosotros no vamos a la base para poder entender estos conceptos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Entonces, este fue un ejemplo de cómo el apóstol Pablo usa el concepto de santidad en lo que está enseñando en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a otro ejemplo. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios 6:16. De hecho, voy a leer voy a leer un poquito antes. Voy a leer un poquito desde el versículo que se aleja un poquito, pero bueno, no importa. Desde el versículo 9, Primera de Corintios 6, versículo 9. Voy a leer un poquito, como para tener un poco más idea. Dice así: ¿es que no sabéis que las personas injustas no tendrán parte en el reino de Dios? No os engañéis a vosotros mismos. Las personas que participan en las relaciones sexuales antes del matrimonio, que adoran a los ídolos, que participan en relaciones sexuales después de casarse con otra persona que no sea su cónyuge, que participe en homosexualidad pasiva o activa, que hurte, que sea avaricioso, que se emborrache, que asedia a otras personas con el lenguaje despectivo, que robe, ninguno de ellos tendrá parte en el reino de Dios. Dice, algunos de vosotros acostumbrabais a hacer estas cosas. Nosotros, ¿cierto? Todas las cosas que acabé de decir anteriormente, nosotros todos acostumbrábamos a hacerlas. Dice, algunos de vosotros acostumbrabas a hacer estas cosas, pero os habéis limpiado y habéis sido separados, apartados para Dios. Recuerde que Yeshua, y esto es importante que lo recordemos ahora, recuerde que cuando a Yeshua le pusieron la lanza en el costado, salió agua y salió sangre. Y él siempre decía, yo soy el agua viva, y el agua viva es la que purifica. El agua viva es la que limpia, dice, pero os habéis limpiado y habéis sido apartados, o sea, fuimos santos, apartados a haber sido santos, santos para Dios, habiendo sido considerados justos por el poder del Señor Yeshua, el Mesías y el Espíritu de nuestro Dios. Vosotros decís, a mí todo me está permitido, tal vez, pero no todo ayuda. A mí todo me está permitido, tal vez, pero en lo que a mí respecta, no voy a permitir que nada tenga control sobre mí. El alimento es para el estómago y el estómago para el alimento, tal vez, pero Dios pondrá fin a los dos. Sea como fuere, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, ni para el sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios levantó al Señor y también a vosotros nos levantará por medio de su poder. Ahora dice, entonces vamos al versículo que quiero tocar, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son parte del Mesías? Así que, ¿debo yo tomar parte del Mesías y hacerlo parte de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que un hombre que se junta con una prostituta se convierte físicamente en uno con ella? Porque el Tanaj dice, los dos serán una sola carne. ¿Sí? Aquí dice, ¿o no sabéis que el que se junta con ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne.
Ahora, el concepto, ¿por qué? ¿Por qué él le está diciendo esto? Porque el concepto, aquí está aplicando del concepto de santidad. El concepto, la santidad puede ser transmitida y la impureza están detrás de la razón por la cual Pablo le dice a los hombres que no se unan a las prostitutas. ¿Por qué? Porque la santidad puede ser transmitida al unirse juntos un varón santo y una mujer no santa y viceversa. Y tan importante es porque la impureza de la prostituta, escuche, la impureza de la prostituta puede ser transmitida al varón santo. Y esa impureza puede ser, por consiguiente, contaminar la santidad de Dios que está en él. ¿Ok? Es decir, un hombre es un hombre de Dios. Dice, yo soy un hombre de Dios. Dios me ha separado. Yo sé que el Eterno está conmigo. Yo lo conozco. Pero resulta que ese hombre va a estar con una prostituta. ¿Qué pasa? Él es un hombre santo. Esa santidad puede ser transmitida a esa mujer. Pero ¿qué pasa? Esa mujer está impura, está contaminada. Y recuerda que dijimos ahora, tanto la santidad como la impureza son contagiosas. Por lo tanto, eso va a contaminarlo a él. ¿Sí? La santidad de Dios que está en él va a ser contaminada. ¿Ok? Ahora, bien importante esto, que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver otro caso que Pablo, este caso, los tres casos, el primero, este es el segundo caso, y el siguiente caso que les voy a mostrar. Los tres son casos expuestos por el apóstol Pablo, porque él manejaba la santidad, él conocía, él era conocedor y él hablaba en esos términos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir a Primera de Corintios 7. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Corintios 7. Pero voy a empezar a leer desde el principio. Realmente el enfoque va a ser después del versículo 12, pero lo quiero leer desde el versículo 1. ¿Ok? Me voy a salir un poquito, pero quiero salirme un poquito. ¿Ok? No importa. Porque es importante esto que él habla aquí, y si ustedes después lo pueden leer y meditar un poco sobre eso, es bueno que lo hagamos. Sobre todo porque todas cuatro somos mujeres casadas. Esto aplica muy bien a las mujeres casadas, ¿ok? ¿Listo? Afortunadamente. Ok, listo. Voy a empezar a leer. Dice, Primera de Corintios 7, dice, para tratar sobre las cuestiones acerca de las cuales me escribiste, o sea, él recibió una carta, le hicieron cuestiones y preguntas y él está aquí contestando a esas situaciones que están pasando ahí. Dice, ¿es bueno que el hombre se mantenga alejado de las mujeres? Bueno, debido al peligro de la inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. El hombre debiera darle a su mujer aquello a lo que tiene derecho en la relación matrimonial y la esposa debiera hacer lo mismo a su marido. Oiga, ¿qué es aquello a lo que tiene derecho en la relación matrimonial? ¿Qué es? La relación sexual. Claro, el sexo. El hombre debe darle a la mujer aquello a lo que tiene derecho en la relación sexual y la esposa también. Dice, la mujer no está encargada, la mujer no está encargada de su propio cuerpo, lo está su marido.
E igualmente, el marido no está encargado de su propio cuerpo, sino su mujer. ¿Ok? Entonces él dice, el cuerpo, lo que está diciendo es que como yo soy mujer casada, mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a mi esposo. Y como él es un hombre casado, su cuerpo no le pertenece a él, me pertenece a mí. Porque estamos casados, ¿cierto? Ahora dice, no os privéis el uno del otro. ¿A qué cree que se refiere no os privéis el uno del otro? Que no lo niegue. O no Que lo no, que no se prive el uno del otro. ¿Qué quiere decir? Pues que se acepte uno tal como es. No. Ah. Dice, no os privéis el uno del otro. Que las relaciones que se entiendan. No, dice, no os privéis el uno del otro, quiere decir que no dejen de tener relaciones sexuales en uno con el otro. A eso es que se refiere, dice, no os privéis el uno del otro, excepto durante un tiempo limitado, por mutuo acuerdo. Escuchen esto. Espiritualmente. Tiempo limitado. Espere, ya le voy a decir. Espiritualmente, mire, lo que hace un matrimonio diferente de cualquier otra relación es la relación sexual que usted tiene con su esposo. Eso es lo que hace un matrimonio. De hecho, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de los hebreos, si tú no tienes relaciones con tu esposo, ustedes no tienen relaciones por más de 3 meses, básicamente ustedes ya están divorciados. Porque la relación sexual es la que mantiene el pacto del matrimonio, es la relación sexual. Si no está la relación sexual, no hay un matrimonio. Porque la relación sexual es la que lo hace. ¿Me entiende? Entonces, si no hay eso, no tenemos un matrimonio. Es simplemente apariencia. Vivimos en la misma casa, pero no tenemos relación. Entonces, no es un matrimonio. Desde el punto de vista espiritual, no es un matrimonio. Ahora dice, la mujer dice, no os privéis el uno del otro, excepto durante un tiempo limitado. Por mutuo acuerdo. Escuche, y por mutuo acuerdo. Es decir, por ejemplo, mi hermana en estos días quería hacer un ayuno de 3 días. Digamos, Gloria ha estado aprendiendo a hacer ayunos de un día y tal cosa. Bueno, pero cuando ella me dijo ayuno de 3 días, yo le dije, bueno, usted tiene que hablar con su esposo y comentarle, mira, quiero hacer un ayuno de 3 días. ¿Por qué? Porque si usted va a hacer un ayuno de 3 días, usted está suponiendo obviamente que no va a tener relaciones por 3 días, relaciones sexuales. Y usted tiene que, su esposo debe estar de acuerdo con eso. Eso es algo, y ahí es donde aplica, su cuerpo no le pertenece a usted. Eso es algo en lo que usted tiene que estar de acuerdo con su esposo para poder hacerlo. ¿Me entiendes? Porque dice, escuchen lo que dice, no os privéis el uno del otro al otro, excepto durante un tiempo limitado, por mutuo acuerdo. Escuche, los dos tienen que estar de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo en ese tiempo limitado. Y entonces, solo para que tengáis tiempo adicional para la oración. Oiga, como Gloria quería hacer, bueno, 3 días de ayuno, 7 días de ayuno. Bueno, vamos a hacer ese tiempo de ayuno, pero su esposo debe estar de acuerdo porque usted está casado y usted necesita que su esposo sepa y él esté de acuerdo con eso. Ahora, por un tiempo limitado. ¿Por qué? Dice, pero después volveos a unir. ¿Sí? De lo contrario,
por causa de vuestra falta de autocontrol, puede que sucumbáis a las tentaciones del adversario. Escuche. Somos seres sexuales, ¿cierto? Infidelidad. Y si no hay sexualidad en el matrimonio, ¿cómo están las dos personas en el matrimonio sacando esas energías? Si uno de los dos no quiere relaciones sexuales, entonces algo está mal con la persona que no lo quiere tener. Y ¿qué va a hacer el otro compañero para satisfacer su necesidad sexual? Entonces, por eso él dice aquí, para que no sucumbáis a la tentación del adversario, porque entonces ahí es donde abre puertas para que hayan otras cosas que puedan entrar a la relación sexual. Hoy en día, por ejemplo, la pornografía ha entrado mucho a las casas. No importa si son creyentes o no creyentes, eso está entrando mucho a las casas. Entonces, eso ha sido, digamos, una manera en que están evadiendo la relación sexual. Todas esas cosas están entrando el adversario a nuestras casas. ¿Sí? Mire cómo él habla de eso para que tengamos cuidado con cómo manejamos nuestro matrimonio. Dice, esto es algo que te ofrezco como una sugerencia, no como un mandamiento. Ahora, escuchen. Una cosa que me gusta que él dice aquí es que, oiga lo que dice, esto es algo que ofrezco como una sugerencia, no como un mandamiento. Recuerda que les dije que esto es una carta que él le mandó a los corintios porque le hicieron ciertas preguntas y él los dio a contestar. Entonces, él hace claro, esta es mi opinión. Él hace claro, esta es mi opinión, no es un mandamiento de Dios, es mi opinión. Dice, esto es algo que te ofrezco como sugerencia, no como un mandamiento. Ahora, digamos, llevo muchos años enseñando tercer grado, matemática y lectura. Si digamos Yuri tiene su niña en tercer grado y Yuri llega y me dice, Luz, quiero preguntarle algunas cosas para mi niña de tercer grado, porque yo sé que usted tiene experiencia en eso, ¿cierto? Entonces, Yuri es posible que valore mi opinión porque sabe que yo tengo mucha experiencia en enseñar en tercer grado a niños de esa edad. Entonces, Yuri va a valorar mi opinión, pero no es un mandamiento de Dios, ¿cierto que no, Yuri? Es una opinión que yo estoy dando que ella va a valorar, pero no es un mandamiento del Eterno. Pues lo mismo está pasando aquí. Él está diciendo, estos son ideas que yo les estoy dando, de acuerdo obviamente al conocimiento que él tiene de la Torá, de otras cosas, porque de hecho él no se casó, él dice que él se conservó solo, por lo tanto no es que tuviera mucha experiencia en matrimonio. Pero estas son sugerencias que él hace. Ok. Dice, de hecho me gustaría que todo el mundo fuese como yo, pero cada hombre tiene su propio don de Dios. Uno tiene un don, otros tienen otro. Ahora digo a las personas solteras y a las viudas, dice, que estén bien, que está bien que permanezcan sin volverse a casar como yo. Ves que él no estaba casado. Pero si no pueden ejercer el autocontrol, escuche, es decir, si no se pueden quedar, como mi maestra dice, que son muy calientes, si no pueden calmar su calentura, ¿sí? El apóstol Pablo dice, ejercer el autocontrol, mi maestra dice, calmar la calentura, entonces deberán casarse, porque es mejor casarse que estar continuamente ardiendo por el deseo sexual, ¿cierto? Entonces, si tú eres una mujer viuda o soltera que no puede controlar eso, o que siente que el deseo que necesita, pues entonces cásese, ¿sí? Porque que es mejor casarse que estar ardiendo sexualmente, que estar, bueno. Dice, tengo un mandamiento para aquellos que están casados y no es algo que yo digo, sino el Señor. Ahora aquí él dice, ahora mire lo que dice, ahorita lo que les voy a decir no es mi opinión, es
mandamiento del Eterno. Dice, la mujer no debe separarse de su marido, pero si lo hace, debe de reconciliarse con su marido y además el marido no debe abandonar a su mujer. Es decir, no deben descuidarse uno al otro. Deben tratar de mantener su relación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le está diciendo ahí. Él dice, esto es un mandamiento. No es mi opinión, esto es un mandamiento. Ahora, entonces, todo lo que les acabo de decir es un poquito salido de lo que les quería decir, pero me pareció importante para nosotras tener eso en cuenta. Ahora, voy a enfocarme aquí, de aquí en adelante, en lo que estamos hablando sobre santidad. Dice, al resto les digo yo, no el Señor. Escuche. Otra vez dice, ok, esta es mi sugerencia y mi opinión. No es mandamiento del Eterno, es mi sugerencia. Dice, si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella está satisfecha con continuar viviendo con él no deberá dejarla. Además, si alguna mujer tiene un marido que no es creyente, que se siente satisfecho de continuar viviendo con ella no deberá dejarlo. Oiga eso, ella no deberá dejarlo. Porque el marido que no es creyente ha sido apartado, ha sido santificado por Dios, por la mujer, y la mujer que no es creyente ha sido santificado por Dios por el hermano. De lo contrario, vuestros hijos serían impuros, pero de este modo han sido apartados para Dios. Pero si ok, escuchen lo que dice. Aquí era donde yo quería llegar. Mire lo que dice aquí. Dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Yuri, a ver, una persona no creyente se casa con un creyente, ¿cierto? Así, o dos no creyentes se casan y más tarde llegan a ser creyentes. En cualquiera de los casos, el Eterno acepta el matrimonio como legal ante sus ojos. Por consiguiente, todos los hijos nacidos de esa unión van a ser legítimos, no bastardos, ¿cierto? Van a ser santos. Por lo tanto, no hay un requisito legal para que ellos se tengan que divorciar, ¿sí? Ahora, Pablo dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. Digamos que Yuri y el esposo no eran creyentes, ¿cierto? Y ahorita son creyentes. Entonces, no hay problema. Son santificados y sus hijos son santificados por el matrimonio que hay. Pero supongamos que Yuri es creyente, se casó, los dos eran no creyentes, ¿cierto? Y resulta que Yuri se volvió creyente, es santificada por el Eterno. Entonces, la palabra dice que la mujer, si el marido no creyente es santificado por ella que es creyente, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, Yuri, si su esposo no fuera creyente, entonces él estaría santificado por usted. Porque como usted es creyente, debido a usted, él es santificado. Ahora, aquí el problema hubiera sido muy fácil, sería muy fácil para Pablo haber dicho
que Dios ve esta situación del matrimonio de un creyente y una no persona creyente como algo legal. No había problema. Pero no, él invocó unos principios conocidos por él como medio de explicar, y ese principio era que la esposa creyente unido con el esposo no creyente confiere santificación sobre la persona no creyente. Por consiguiente, por esta razón el matrimonio era legal y el creyente justo no iba a perder su justicia delante del Eterno porque ella estaba unida a un no creyente. Ahora, ¿qué es lo que él está citando? ¿Sí? ¿Qué principio espiritual el apóstol está citando? Él está citando el principio de que la santidad es contagiosa, ¿cierto? Entonces, por eso dice, no es necesariamente pecado para un creyente casarse con una persona no creyente, aunque es fuertemente recomendado no hacerlo. Obviamente, póngase a pensar, es el mismo sentido que yo le veo cuando tú te casas con una persona que es de otra cultura. Eso siempre crea conflictos. ¿Por qué? Porque tú tienes una manera de comer, tienes una manera de criar a tus hijos, tienes una manera, hay mucha diferencia. Bueno, aquí es lo que es una sugerencia, dice, no es necesario, no es un pecado, pero es fuertemente recomendado que tú no te cases con un creyente por el tipo de conflictos que puede haber. Pero ahora, este versículo bíblico, mire, este versículo bíblico ha sido súper mal usado en las iglesias. Sobre todo para que una mujer mantenga casada con su esposo cuando el esposo es un sinvergüenza, cuando el esposo no respeta el matrimonio. Mucho, yo vi mucho esto en la iglesia. A la mujer se le decía, el esposo, escuche, el esposo le dice, yo me voy con otra, yo no quiero tener nada a ver con usted, porque ya me quiero andar con aquella, yo no quiero nada con usted, a mí ya usted no me interesa, me voy, y se va con otra. La mujer, que es una mujer de la iglesia, va a la iglesia y le dice al pastor y le dice a la gente en la iglesia, mire, pues mi esposo me dejó, pues mi esposo dice esto y esto. Le citan este versículo bíblico. Mire, no se preocupe, tranquila, siga orando por él, porque él está santificado en usted. O él anda de sinvergüenza para allá y para acá, anda con una y con otra, y ella lo sabe y va a la iglesia y le dice a la gente y le dice al pastor, y en la iglesia le dice, no, siga orando por su marido, no se preocupe, que en últimas él está santificado en usted. Escuchen, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, por eso les dije que pusieran mucho cuidado a lo que expliqué anteriormente, que creo que ustedes le tomaron foto a ese slide que había. ¿Qué pasa? Aquí dice, escuche, el marido no creyente es santificado por la mujer. ¿Sí? Y la mujer no creyente es santificada por el marido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan el concepto de puro e impuro que acabamos de ver? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a mostrarle lo siguiente. Me voy a devolver aquí.
porque quiero ver esto. Miren aquí. ¿Qué pasa? Nosotros solo hemos citado a uno le citan solamente ese versículo. Llegan y le dicen, mire, luche por su esposo, porque en últimas él es santificado en usted. Escuche. Dice aquí, quiero que miren, ¿están viendo el que puse nuevamente? Bueno, ¿qué pasa? Resulta que el apóstol Pablo se está refiriendo a un matrimonio. Escuchen, se supone que es un matrimonio normal. Es decir, se supone que tu esposo, ok, no es creyente, escuche, pero no es un sinvergüenza, ¿cierto? Es decir, tu esposo es un hombre que no va a la iglesia, que no está interesado en Dios, pero es un hombre que te respeta, que no anda buscando otras mujeres. No, es un hombre que simplemente no está interesado en ir a la iglesia y tener una relación con el Eterno. Pero o sea, que sería común. Es un hombre común, pero es un hombre puro sexualmente. Escuchen, es un hombre común, pero es puro sexualmente. Por lo tanto, él en ese estado de pureza, como tú eres santo, él recibe esa santidad tuya, ¿sí? Pero él en qué estado sexualmente está? En un estado puro. ¿Por qué? Porque es un hombre que no quiere tener nada que ver con Dios, pero es un hombre que sabe los principios de un matrimonio, que te respeta, que no anda con mujeres para allá y para acá. Por lo tanto, se cuida sexualmente, solo tiene relaciones contigo. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre, entonces, a eso es que se refería el apóstol Pablo en ese versículo. Dice, la mujer si la mujer tiene un marido que no es creyente, que se siente satisfecho de continuar viviendo con ella, ella no debe dejarlo. Entonces, ¿por qué? O sea, no es razón para ti decir, no voy a dejar a mi esposo porque es que yo creo en Dios y él no cree en Dios. Y recuerda que esta es una sugerencia del apóstol Pablo, no es un mandamiento. Pero él está basando sus opiniones en esto de santidad. Él dice, tu esposo te respeta, tu esposo es un hombre, él se santifica en ti. ¿Ok? Él se santifica en ti. Ahora, ¿qué está pasando? Desafortunadamente, usan solo este versículo bíblico ¿por qué? Porque no nos han enseñado que nosotros también debemos cuidar la santidad y nosotros debemos tratar de evitar las cosas impuras y mantener en pureza para conservar nuestra santidad. Y cuando un hombre, su esposo, va y tiene relaciones sexuales con otra y vuelve a la casa, él está en estado de inmundicia. Y recuerde que dijimos, por eso hice tanto énfasis al principio, el impuro, lo impuro y lo santo tienen en común que son contagiosos. Es el mismo caso que el apóstol Pablo estaba diciendo con la prostituta. Entonces, ¿qué está pasando? Tu santidad está siendo afectada por la inmundicia de ese esposo que anda de sinvergüenza teniendo relaciones aquí y allá. ¿Ok? Por eso es que muchos matrimonios en la iglesia están como están. Están en un desorden y en unos problemas terribles. Y la mujer, ¿y sabes qué es lo peor que yo he visto? Es que la mujer empieza a decir, no, es que Dios me dijo que luchara por mi matrimonio.
Eso es lo que me parece a mí más terrible. Porque yo recuerdo que cuando yo ayudaba hacia la mujer, yo decía, ay, pero ¿qué le digo ya que a esta mujer si me está diciendo que Dios le dijo? No, escuche, no pudo haber sido Dios, porque es que Dios no va a ir en contra de su palabra. Y Dios no está, mire. Ahora, escuche, no, que ore y que interceda por mi esposo para que vuelva. Dios me dijo que no me preocupe, que él me lo va a devolver. Y el hombre le está diciendo a ella, mijita, yo no quiero nada más con usted porque a mí me gusta más aquella. Y me voy a ir y lo voy a dejar a usted. Y la voy a dejar a usted. Y entonces, ¿qué pasa? Ellas son orando. Escuche, eso es brujería. Escuche, es brujería. Porque arrodilladas dándose en golpes de pecho. Sí, que porque no, que porque yo voy a orar y porque mi esposo va a volver, porque al fin y al cabo yo soy su mujer. Sí, usted es la mujer, pero el Eterno no va a ir en contra de la voluntad del ser humano. Escuche, el Eterno no va a ir en contra de ese hombre que tomó la decisión de irse con otra. Eso es brujería. Estoy obligando yo, estoy usando la oración, escuche, estoy usando la oración para obligar a un hombre a que vuelva conmigo cuando él no quiere. Eso es lo que hace la brujería. La brujería lo que hace es, en vez de usar la oración, usan un pedazo de cabello del hombre, un pantaloncillo, yo no sé qué más lo que usan, para ir y orar por él, para obligar a ese hombre a volver con usted. Eso es brujería y el Eterno no está de acuerdo con eso. Ahora, otra cosa. Piensen la contaminación y la inmundicia tan terrible que eso trae a su cuerpo. Él se va por allá con otra y vuelve con usted. En el momento en que él tiene, recuerde, dice, si un hombre tiene relaciones con una prostituta, se vuelven una sola carne. Entonces, él se está yendo, se está volviendo una sola carne con otra mujer. Todos esos espíritus que esa mujer trae y que debe traer muchísimos que no son buenos, porque si está con un hombre casado, viene y se los mete a él. Luego él viene y va a tener relaciones con usted, porque uno cree que, ay, vino y quiso estar conmigo, ay, es que va a querer volver conmigo. No, él va a querer tener relaciones sexuales con usted si usted se lo permite, porque él no tiene problema de estar teniéndolas allá y teniéndolas acá. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotras somos las que nos contaminamos físicamente. Por eso es que empieza a haber tanta enfermedad en la mujer. Enfermedades sexuales. No solamente físicas, escuche, no solamente físicas. Todos esos espíritus que él trae, porque no está honrando ni respetando el matrimonio, todos esos espíritus que está pasando, llegan a invadir nuestra casa. Y hay un espíritu identificado, que no voy a decir el nombre, pero lo puedo deletrear, que es L-I-L-I-T. Ese es el espíritu que está dispuesto y listo para destruir matrimonios y que nosotros le damos entrada. Ese espíritu, entonces, se mete. Entonces, es todo eso mugrero y cochinero que él está trayendo, está contaminando a la esposa, escuche, empiezan a tener problemas los hijos, a tener problemas de salud, escuche, empiezan a tener problemas de salud y problemas financieros. Problemas financieros, problemas los hijos, problemas la familia financieramente. ¿Por qué? Porque el esposo está trayendo todo ese cochinero a la casa. Y la mujer, ¿qué está haciendo? Con este versículo, ahí las tienen amarradas, porque él se santifica en mí. No, no es así. Él se santificaría si él estuviera en estado de pureza, pero él no está en estado de pureza, él está inmundo. Y la santidad y la inmundicia se contagian.
Por lo tanto, se vuelve el matrimonio un cochinero. Por eso es tan importante, por eso les leí la primera parte del versículo de aquí del capítulo 7, la primera parte por donde dice que no os privéis uno al otro, que dice, no os privéis el uno al otro, excepto durante un tiempo limitado por mutuo acuerdo. Si no hay relaciones sexuales en el matrimonio es porque es por un tiempo limitado y por mutuo acuerdo o por una enfermedad que uno de los dos tiene. ¿Me entiende? Pero hay un acuerdo entre los dos. Pero no, el Eterno aquí nos está diciendo que no importa la condición en la que él está. Por eso quería hacer énfasis de cómo la santidad aplica a nosotros hoy en día. Aquí en nuestro matrimonio, en el matrimonio de nosotros, aplica la santidad que el Eterno y la impureza. Nosotras debemos cuidar esa santidad. Que las relaciones sexuales en nuestro matrimonio estén en orden. Que no haya posibilidad de que haya inmundicia en esa área en nuestro matrimonio. Sobre todo si nuestro esposo, nuestra no son creyentes. Pero si él no es creyente, pero para colmo está en estado de inmundicia y quiere permanecer así y no respeta el matrimonio, pues hasta ahí llegó el matrimonio. El Eterno no quiere el divorcio. Él no le gustaría porque el divorcio, la familia es importante. Pero tampoco él no va a dejar, no está de acuerdo en que tú permitas esa contaminación, ese cochinero en tu casa. Es mejor que haya un divorcio a que siga esa relación de esa manera. Porque ese matrimonio se vuelve un desastre, no solo para la pareja, sino también para los hijos. Aquí, obviamente, es una unión autorizada, el matrimonio es una unión autorizada entre el esposo y la esposa y que se vuelven una sola carne, ¿cierto? Vamos a concluir. Por eso les hice tanto énfasis en esto de la santidad y la impureza al principio para que recordáramos. Ahora, vamos a concluir. Escuche, la venida de Yeshua no cambió cómo la santidad opera. Y en el Nuevo Testamento no explican y dan el concepto realmente de lo que es la santidad. Sí nos dice y nos recuerda porque toman de la Torá y vuelven y dicen, santos debemos ser, porque Él nos quiere santos. La venida de Yeshua no cambió la santidad como opera. La santidad es contagiosa, lo mismo que la impureza es contagiosa. Es nuestro trabajo como discípulos de Yeshua el proteger la santidad que habita en nosotros. Y nosotras como mujeres casadas, y así no fuéramos casadas, la área sexual es algo que nosotros debemos mantener en pureza. La pornografía trae impureza. Ahora, ¿cómo nosotros, en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Nosotros debemos conservar el cuerpo en pureza.
Y mire que cuando nosotros leímos todo lo que tiene que ver con santidad, hasta la alimentación tiene que ver con santidad. Entonces dice, honren con su cuerpo a Dios. Es decir, nosotros necesitamos caminar, mantener ese estado de santidad que el Eterno nos dio en pureza. Dice, el comienzo para proteger esa santidad es estar receptivos a aprender sobre la santidad desde el punto de vista del Eterno. Por eso es tan importante desde el comienzo que hemos estado estudiando, porque las definiciones más importantes que el Eterno da sobre muchas cosas están en la Torá. Dice, la santidad tiene que ser protegida y cuidada. ¿Y quiénes tenemos que hacer eso? Nosotros. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con qué cosas decimos? ¿Qué cosas comemos? Yo sé que nosotros estamos en un proceso de eso, de aprender a cuidar nuestra santidad, porque muchas veces con lo que comemos nosotros todavía comemos muchas cosas que vemos que no deberíamos, pero todavía nos gusta, ¿cierto? Todavía hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero estamos aprendiendo a proteger, a cuidar, a conocer. Es a lo que la santidad nosotros debemos cuidar. Protejamos esa santidad con toda nuestra mente, ser y fuerza. Protejamos esa santidad. No nos han enseñado, y en una iglesia debería enseñarnos, ok, usted quiere conservar su matrimonio, pero usted tiene que conservar su santidad primero. Su esposo está siendo infiel, su esposo está contaminando esa santidad, su esposo no le importa, entonces no debe seguir con él. Porque es que nosotros debemos proteger esa santidad a toda costa. Porque el Eterno nos ha dicho y nos dice más de una vez en la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y nos dice cómo nosotros, qué cosas podemos hacer para mantener y conservar esa santidad que Él, porque la santidad es Él en nosotros, pero nosotros debemos protegerla. Pero nosotros nos dicen simplemente, no, pues luche por su esposo, pelee por su marido. Sí, pero él está puro. Él quiere estar en ese matrimonio. Una cosa, porque obviamente pasa, una cosa es que su esposo falló y bueno, la embarró, tuvo un desliz. Y él está dispuesto, yo estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a no seguir en eso. Yo quiero estar contigo y solamente contigo. Perdóname, realmente hay un verdadero arrepentimiento y quiere restaurar la relación. Eso es otra cosa. Pero es muy triste ver a tanta mujer en la iglesia sola, porque sin el esposo, luchando allá, no, aquí estoy intercediendo por mi marido, cuando él no está interesado en ese matrimonio. Y como el apóstol Pablo dice, él es santificado en usted, pero si él quiere estar en ese matrimonio y si él está respetando y honrando ese matrimonio, pero si no, usted no tiene por qué estar simplemente, no, usted tiene que, nosotros tenemos que proteger esa santidad que el Eterno nos ha dado. Por eso dice, Él está en nosotros. Honremos con nuestro cuerpo esa santidad. ¿Ok? Bueno.